Bienvenidos al webinar. Permanezcan en línea, comenzaremos en breve. Bienvenidos al webinar. Permanezcan en línea, comenzaremos en breve. Bienvenidos al webinar. Permanezcan en línea, comenzaremos en breve.
Hola a todos los asistentes. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a este webinar de estrategias y técnicas ante la escasez de la torta de soya. Estamos muy contentos de haber preparado esta información para ustedes. Mi nombre es Mariana Segarra, soy jefa de marca del negocio de soluciones industriales dentro de Alicor. Y para empezar quisiera presentarles un poco de la oferta de productos que tenemos en nuestro portafolio. De hecho, lo han visto un poquito ahí rápidamente en el video, pero se las comento. Dentro de los insumos que tenemos en Alicor manejamos tres grupos, los insumos proteicos, los fibrosos y los energéticos, de los cuales dentro de los proteicos tenemos la torta de soya Santa Cruz, con un mínimo de 45% de proteína, la torta de soya R-Trading con un mínimo de 47,5, al igual que la de proteína, ¿no? Al igual que la torta de soya fina. Sabemos que estos insumos ahorita están un poco escasos. Tenemos también la torta de soya de girasol con 41% de proteína y la harina integral de soya con un mínimo de 35% de proteína. Los insumos fibrosos tenemos la harinilla residual de trigo, el afrecho de trigo y el acemite. Y dentro de los insumos energéticos tenemos una propuesta de mezclas de aceites crudos y sus derivados con el fin de brindar un aporte energético o calórico según lo que necesiten los clientes, ¿no? Dentro de nuestra propuesta cabe mencionar que somos nosotros 100% dueños de este proceso para elaborar los productos, ¿no? Y nosotros, de hecho, realizamos la compra del trigo o el frejol, y esto nos permite llegar a estos altos estándares de calidad que nuestros productos reflejan, ¿no? Ahí no sé si me pueden ayudar a pasar la diapositiva, por favor. Ah, perfecto, ya está. También contamos con un asistente virtual, que es Pepe, ¿no? Si ustedes escanean, de hecho, el QR que ven en la presentación, van a poder estar en contacto con él, donde van a poder realizar consultas sobre cómo hacer cliente, preguntar sobre los productos, los precios y también tener una asesoría con un experto, ¿no? A realizar consultas que necesiten. Así que los invitamos a hacer uso de esta herramienta que también hemos preparado para ustedes. Nuestro expositor del día de hoy es Augusto Torero Fernández, es zootecnista peruano y graduado en la Universidad Nacional Agraria, con más de 30 años de experiencia en el manejo de producción porcina y también maneja las cadenas de abastecimiento de macro y microinsumos. Ha estado desarrollando proyectos y asesorías a sistemas de producción porcina. Así que pronto, en unos minutos, vamos a estar escuchando la charla de Augusto. Sí quisiera comentarle unas reglas básicas para guardar el orden dentro del webinar. Vamos a tener 50 minutos de explicación teórica, de los cuales ustedes van a poder ir registrando preguntas, escribiendo las preguntas en el chat, ¿sí? Las preguntas las vamos a resolver en los siguientes 10 minutos después de la charla. Y después de las preguntas tendremos 2 minutos para realizar una encuesta. Las preguntas se realizarán 100% a través de un medio virtual y puede ir escribiendo las preguntas en cualquier momento. No se necesita copiar ni tomar fotos a la presentación, dado a que todo el material será compartido. Igual, para que tengan súper claro cómo pueden realizar las consultas, si están viéndonos desde el celular, si colocan en los tres puntitos que están en la parte inferior derecha del celular, van a poder encontrar una lista desplegable con el botón chatear, donde van a poder realizar sus consultas. Y también, en el caso estén de la computadora, van a poder encontrar el icono de chat para que puedan realizar las consultas también por este medio. Así que, sin mucho más que decir, los dejo con Augusto Torero para que pueda iniciar el webinar. Gracias. Hola a todos, buenas noches. ¿Me confirman si me oyen, por favor? Se Te escucha. escuchamos. Perfecto. Ok. Bien. Quiero agradecer al equipo de Alicorp. Esta es la tercera o cuarta vez que ya estamos preparando webinars muy específicos para la realidad del mercado peruano. Y en este caso es un tema bastante álgido, ¿no? La escasez de torta de soya que venimos sufriendo es el segundo año consecutivo que nuestro verano se complica eh, con el abastecimiento de torta de soya, ¿no? Y hay
no solo que mirar el tema de las alternativas, sino también dar un paso a futuro y probablemente empezar a pensar en sistemas de almacenaje, dependiendo del tamaño de nuestra operación, para que en situaciones futuras no nos veamos enfrentados con estas escaseces. ¿Por qué? ¿Qué temas vamos a revisar? Eh, no sé aquí está. El temario para hoy es ¿por qué no hay torta de soya en nuestro mercado en este momento? Vamos a revisar las fuentes proteicas alternativas que de las que disponemos. Obviamente hay dos o tres más escasas, lamentablemente, e interesantes también, pero escasas. Vamos a hablar de las más generales, de las que tienen ofertas más constantes en el año. Las estrategias técnicas para la parte de formulación, en qué etapa aplicar qué fuente en función de la edad del animal. Y finalmente, conclusiones y recomendaciones bastante breves, ¿no? Porque la idea es animarlos a ustedes a ver un poco más allá y ver cómo vamos a manejar estos temas en el futuro. ¿Por qué no hay torta de soya en nuestro mercado? ¿Por qué el Perú no tiene soya? Yo siempre decía que en el Perú no se siembra soya, pero preparando esta presentación, ese dato estaba errado. En el Perú hay una pequeña superficie de siembra de soya realmente muy pequeña, entre Piura y Tumbes, que son las zonas, es un producto que mayormente va orientado a procesamiento para consumo humano y de hecho para exportación. Es una cantidad realmente pequeña versus la cantidad de torta de soya que nosotros importamos, ¿no? Hablamos de unos niveles de exportación de 20 a 40 mil dólares anuales de soya nacional procesada, que va dentro de lácteos, dentro de algunos productos de consumo humano directo. Y hablamos de 150 millones de dólares en importación de torta de soya de distintos orígenes para nuestro negocio pecuario, solamente pensando en el negocio pecuario. Esta imagen que ven ahí es una imagen que ya implicaba un cambio. Esta es una imagen del primer trimestre del 2023, que como recordarán, por temas básicamente políticos, nos vimos desprovistos del abastecimiento de productos que llegaban por el sur. Si hubiéramos visto esta gráfica en 2022, ¿no? El gran porcentaje de esa torta hubiera sido torta de soya de origen boliviano, torta de soya e integral, muy probablemente. Y los otros participantes del abastecimiento a Perú, como Argentina, Estados Unidos y Paraguay, porque en el 2022 casi no había y era realmente cero el valor de aporte brasileño, los demás tenían un 30% en conjunto. ¿Ok? El 60 o 70% a 2022 del producto venía de Bolivia. La figura va cambiando. En 2023, por efecto de los bloqueos, ya estábamos casi en la mitad del país. Y es muy probable que si no logramos controlar las situaciones de riesgo en la frontera, los veamos más adelante enfocados a tener que abastecernos de soya de otros lugares. Espero que no, porque es una vía que facilita muchísimo el trabajo, sobre todo para las empresas de mediano tamaño, ¿no? En vez de comprarnos una bodega de buque o media bodega de buque, que también es disponible, poder traer un camión cada 3 días, cada 4 días, etcétera, ¿no? Es más adaptable a la dimensión de nuestra empresa, probablemente. Pero esa es la realidad. El 100% de la soya, de la torta de soya y el 100% del integral vienen importadas. El gran proveedor nuestro es Bolivia, les digo, ligeramente afectado por diversas condiciones. Y luego hoy Argentina apareció en la lista. Entendemos que Argentina tiene una super cosecha de soya este año, a pesar de que enfrentó problemas climáticos al principio. Hacia el final de la campaña ha tenido lluvias y ha mejorado su rendimiento. Brasil aparece de a pocos. El tema es que la soya brasileña, por lo menos la que está cerca a nuestra frontera, viene de una zona dedicada a ganadería. Entonces los niveles de calidad no son los que nosotros, creadores de monogástricos, esperamos. Y la soya americana, que siempre ha estado presente, no gravita tanto en nuestro mercado. Empezamos a mirar primero a nuestro principal proveedor, nuestro vecino más cercano. ¿Por qué no nos llega hoy la soya boliviana? Aquí el tema empezó siendo climático. Para la soya, igual que para el maíz, y seguramente dentro de la audiencia hay agrónomos y zootecnistas
que recuerdan la famosa frase del riego machaco. El riego machaco es un riego de saturación del campo que se estilaba antes de sembrar. Dejábamos el suelo muy, muy húmedo, mojado, con las justas para que pase el tractor, si es que usábamos una sembradora, o para que pase la persona encargada de la siembra, metiera la semilla en la profundidad sugerida, que eran 10 o 15 centímetros o 20 centímetros en algunos casos, y la semilla tuviera suficiente humedad para desarrollarse y lograr sacar una plántula en los siguientes 20 o 25 días. Eso es lo que normalmente se espera en Bolivia, en las zonas de riego por secano, o sea que dependen de que llueva. Y estas lluvias en 2023 se retrasaron y la siembra llegó casi 45 días tarde. O sea, cuando hubo lluvia, ocurrió 45 días más tarde de lo esperado. Esto tiene diversos efectos. Primero, que la cosecha llega tarde. Segundo, como ya no obtienen las horas de sol, las plantas, ni las temperaturas adecuadas, el rendimiento por hectárea disminuye y es bastante fuerte. Una hectárea de soya bien manejada está entre 3,5 y 3,6 toneladas de grano. Si ustedes tienen que, por cada día de atraso, como dice la gráfica, y este es un dato conversado con agricultores bolivianos, tiene una merma de más o menos 20 kilos por hectárea día, por día de retraso. Entonces hoy están hablando de cosechas de 2,5, ¿no? Es el 30% menos de producción por hectárea, lo cual es un tremendo golpe económico que lo vamos a sentir en algún momento, porque esa soya puede que venga un poquito más alta, ¿no? Y lo más crítico es que con 45 días de atraso, las fábricas procesadoras, que son casi todas aceiteras, ¿no?, que prensan el grano, luego lo pasan por un sistema de solvente para poder separar grasa del residual de grano, y ese residual es torta de soya, luego recuperan esa parte de esa, o sea, para sacar esa grasa usan un solvente que es hexano normalmente, le aplican calor, ese calor evapora el hexano, lo recuperan para seguir procesando y además inactiva el grano de soya o la torta de soya que ya queda, ¿no? Sin grano no hay proceso, las plantas paran, entran a mantenimiento y el dato más cercano que tenemos es que a mediados de marzo va a haber grano disponible allá. Y eso nos pone de repente soya en frontera los primeros días de abril. Entonces la escasez que ya venimos sintiendo 25 o 30 días, todavía tenemos por delante 30 días más como mínimo, ¿ok? Entonces, a ir tomando precauciones. Yo creo que si hay producto en frontera en abril, tampoco es que vaya a haber mucho, entonces hay que empezar a ver las alternativas, porque tenemos mes y de repente mes y medio por delante relativamente complicados. ¿Por qué no llega la soya de otros orígenes? Si me avisan a mí en diciembre que no va a haber soya boliviana, entonces inmediatamente salgo y compro en otro lugar. Nuevamente el clima nos jugó una mala pasada, ¿no? Tenemos, lo deben haber visto en montones de informes en periódicos y en televisión, problemas climáticos en Centroamérica como secuela o precuela del fenómeno del Niño, ¿no? Cuando hay fenómeno del Niño, en el hemisferio norte hay sequía y en el hemisferio sur hay lluvias fuera de lugar, fuera de frecuencia y mucho más fuertes de lo habitual donde ya llovía. Entonces, en el hemisferio norte hay sequía. Panamá ha visto reducir el nivel de agua, no del canal propiamente, sino del lago que abastece o que sirve de acceso a los buques que vienen del Atlántico. ¿Ok? Entonces, los buques que vienen del Atlántico entraban por el Gatún, que es un lago inmenso, ¿no? Y iban tomando la ruta central para alinearse y pasar el canal. Al bajar el nivel del agua en el lago Gatún, los buques tienen que hacer primero una hilera más larga y apuntarle con mucho más cuidado al centro del lago, que es la zona dragada, la zona de mayor profundidad, para no encallar, ¿no? Entonces eso demora los tráficos y complica el paso de producto. Si nosotros quisiéramos soya argentina, brasileña, paraguaya o americana, toda tendría que pasar por el canal de Panamá y está siendo afectada por esta demora en el paso del canal. Y la demora es crítica. La gráfica lo dice. De un promedio de 34 buques diarios, que ya es un número un poco más bajo de lo habitual, porque en algún momento Panamá llegó a pasar 45, 48 buques día,
En febrero han reducido a 24 la capacidad de pase. Entonces, eso hace que el 30% de los buques que iban a pasar en ese día demoren y vaya estirándose el tiempo de entrega de lo que sea que ellos transporten y para el lado que vayan, ¿no? Entonces, eso complica nuestros abastecimientos. Por eso hoy nos dicen, sí, el buque está por llegar y de repente nos dicen, no, sabes que llega en 15 días. Y no solo ocurre para los granos, ¿no? Ocurre para los repuestos de los autos, ocurre para cierta cantidad o calidad de productos importados que incluso usamos en nuestro negocio. Si hay gente del sector, de la parte comercial, de los laboratorios que abastecen al mercado, lo deben tener más que claro. Nuestras programas de entregas de productos ya nos dijeron, ¿sabes qué? Antes tu entrega era 60, 90, ahora son 120 días para lo que vas a importar y vender en Perú. Ya no llega en 2 meses, sino en 4, ¿no? Entonces, todo eso genera presión sobre nuestro sistema y demora de llegada en nuestro caso, de la torta de soya. Siempre doy yo una mirada global al mercado de granos. Nosotros estamos hoy día, por efecto de la escasez, pagando precios un poco más altos de lo esperado. Pero si miramos hacia adelante, ¿cuál es la situación global del mercado? Ahí hay dos gráficas tomadas de esta web que seguramente muchos de ustedes conocen, que es una web libre, o sea, que permite compartir cierta información, está ligada a la Bolsa de Chicago, que es donde se negocia la mayor parte del grano en este lado del mundo, en América, y vemos que la tendencia del maíz es a bajar y viene con esa tendencia desde agosto del año pasado, ¿no? Ese dato que está ahí es en bushels, dólares por bushel, 4.40 dólares por bushel. El bushel es un balde, en el caso del maíz es un balde de 25 a 27 kilos, dependiendo de la calidad del grano. Y para hacer el cálculo fácil, yo multiplico ese valor de 4.43 por 40 y me da más o menos el precio del maíz en Estados Unidos, más el flete, nos da una idea de lo que pudiera estar llegando a Perú. Hoy día, a las 18 GMT, que son las 12 en el Perú, el bushel bajó a 4.04. O sea, el maíz bajó más, la proyección de maíz bajó más, porque ya se conocen las proyecciones de cosecha de Sudamérica, tanto de Argentina como de Brasil. Entonces, el precio del grano americano de maíz sigue bajando. En el lado derecho de la gráfica tenemos los precios futuros de soya. Y la tendencia, si bien no es tan dramática como en el maíz, sigue siendo a la baja. Es decir, la soya, y en ese caso el dato sí está en dólares tonelada, también está bajando. Sin embargo, nosotros tenemos problemas de precio y problemas de abastecimiento. Entonces, los datos están claros. Las áreas cultivadas aumentaron en todo el mundo y esto provocado desde hace 2 años por la invasión rusa a Ucrania. Ucrania es el cuarto productor de granos en el mundo y al verse afectado, Brasil, Argentina, Estados Unidos, incluso México, muchos países reaccionaron sembrando áreas mayores para poder abastecer el mercado global. Se están dando estos volúmenes a tal punto que hay presión y los granos tienden a bajar. Entonces, cuando nosotros pasemos esta ventana de 45 días de escasez relativa, los precios deberían tender a regularizarse, ¿no? Eso visto desde el punto de vista productor. Yo necesito que mis granos bajen para tener una mayor rentabilidad en mi negocio, ¿no? Entonces, el futuro es ese. La situación de Perú es particularmente crítica, no solamente la tenemos nosotros, ojo, la sufren Ecuador, Colombia y Chile. Todos los países que estamos en la costa pacífica de Sudamérica somos importadores de granos. Los chilenos tienen la ventaja de que ellos pasan mucha soya por la cordillera, ¿no? Y son abastecidos de soya argentina. Colombia y Ecuador reciben mucho producto de Bolivia o de los Estados Unidos y están en el mismo momento que nosotros, ¿no? Complicados con los abastecimientos. Una vez que les he pintado la escena, espero que no les asuste tanto, son 45 días que hay que manejarse con mucho cuidado y ya tenemos experiencia. Nosotros siempre nos decimos que los peruanos siempre sabemos manejar las crisis. Ahora vamos a evaluar las alternativas proteicas disponibles en nuestro mercado. La primera que les voy a mencionar es el girasol, ¿no? Es una fuente proteica de origen vegetal. La proteína va de 28 a 35, pudiendo encontrarse algunos
fabricantes hasta con 40% de proteína bruta, ¿no? También es una oleaginosa, se siembra girasol para extraer semilla y ese aceite va a consumo humano y lo que nos queda es una torta de girasol que dependiendo del proceso puede ser de mayor o de menor calidad, ¿no? La diferencia de la soya con el girasol es que el girasol es una planta anual, solo admite una cosecha al año. La soya, por ahí deben haber escuchado a los brasileños, la zafra y la safriña, dependiendo de las lluvias y el territorio, pueden tener una cosecha grande y una cosecha chica. En Bolivia también ocurre así. Y en algunos lugares del Perú ocurre con el maíz. Tenemos dos cosechas, ¿no? En la zona norte del Perú hay una. Si van a la selva, van a tener una cosecha grande de maíz y una pequeña, ¿no? En el caso de girasol, es una planta anual, solo admite una cosecha al año. ¿Qué ventajas tiene el girasol? No tiene principios antinutricionales como los que sí encontramos en la torta de soya. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una torta de soya mal procesada, con falta de temperatura en el proceso, solemos tener soya que tiene muchos inhibidores de tripsina activos, ¿no? Lo cual nos genera tránsito rápido en el pollo, diarreas en el cerdo, problemas de consumo. En casos críticos, conversábamos con Iván Meo el otro día, llegábamos a ver hasta asas de Henle torcidas porque la soya no era digerible. En el caso del girasol no tenemos ese problema. Girasol, punto crítico puede ser el nivel de fibra. Hay empresas que te lo pueden ofrecer descascarado. Y el otro punto crítico es que es pobre en glicina, ¿no? Pero aminoácidos sintéticos hay en el mercado, abundantes, distintos orígenes, ¿no? Sin embargo, es rico en arginina. Porque al ser pobre en lisina, ¿dónde nos complica más? En cerdos, porque sabemos que la lisina es el aminoácido limitante. En aves, la parte crítica es la fibra, ¿no? Entonces hay que ver bien el tipo de girasol que compramos, los niveles de fibra que nos ofrecen y ver a qué etapa de la crianza lo vamos a incluir. Mencionando un girasol diferenciado, ¿no? ¿Cómo se diferencia el producto? Está todo asociado al tipo de proceso. Primero, tenemos lo que se llama la pepa del girasol, que es el corazón de la flor que ustedes vieron en la foto anterior. Esa botellita, como le dicen algunos, puede ser descascarada previa al prensado. Entonces, primero la descascaran, con lo cual disminuimos un importante valor de fibra, prensamos esa botellita o esa semilla y luego aplicamos un solvente. Ese es uno de los procesos que tiene Alicorp en sus plantas de procesamiento de extracción de aceite que generan torta de girasol como subproducto. Al tener ese triple proceso, descascarado, prensado y solvente, pueden ofrecer un producto con menos fibra que el promedio y al tener menos fibra y sacarle gran cantidad del aceite, porque tienen doble proceso, prensado y solvente, nos ofrecen un valor de torta de girasol con proteína más alta, ¿no? Y más homogéneos los lotes, ¿no? Eso es importante considerarlo. Si vamos a probar, tengamos muy claro el origen y la calidad del girasol que vamos a comprar. Yo, siempre mirando la parte de fibra, aconsejo el girasol o para reproducción, animales más grandes, o para las etapas finales de engorde, que son animales que aceptan más ciertos niveles de fibra. Otra alternativa que en el Perú no es muy común para monogástricos, sí para poligástricos, es la pasta de algodón, ¿no? La pasta de algodón, también origen vegetal, derivado de la prensada de la semilla para obtener aceite de consumo humano. Los procesos o el fin de todas estas semillas es básicamente el mismo. El girasol se siembra para sacar aceite, la soya también. En el caso del algodón tenemos un doble propósito: la fibra, el algodón como tal, para textil, y la semilla para obtención de aceite para consumo humano. El algodón, como lo deben recordar todos los zootecnistas que están en la lista, veo varios nombres en el chat, tiene el problema de gocipol. Y además, hoy día se estudia un poquito más y están los famosos ácidos grasos ciclopropenoides. El nivel de proteína del algodón es bueno, 38. El tema es la fibra, también variable. En algunos casos está asociado a que se reincorpora la cáscara de algodón después del prensado de la semilla. Y eso sí, hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque es sobre que tenemos un problema con el gocipol, una fuerte limitante, no debemos irnos más allá de 100 ppm de gocipol en cerdos,
porque se reduce el consumo, incluso se reduce la capacidad de transportación de oxígeno y hemoglobina en sangre, que pueden llevar al animal a un problema respiratorio y finalmente a la muerte. Entonces, por ahí que hay que ser muy, muy cuidadosos, muy exigentes con la calidad de lo que compramos y definitivamente hacer una prueba de laboratorio para ver cuánto Gocipol tiene el producto que pensamos usar, ¿no? Yo la miro mucho más como para ganadería, pero en las circunstancias actuales le apuntaría pequeños niveles de inclusión, 2, 3, 4 de repente en dieta, conociendo el nivel de Gocipol, obviamente, en dietas donde no me afecte la fibra, nuevamente reproductoras, y probablemente la etapa final de engorde, ¿no? No le apuntaría mucho a los animales jóvenes, o sea, con menos de 60 o 70 días de edad. ¿Qué otra alternativa tenemos en nuestro mercado? Harina de pescado. Eh, yo ya hace mucho tiempo eh, trato de formular todo con dieta 100% vegetal. Circunstancias como la actual me obligan a replantearme el tema y buscar fuentes de harina de pescado confiables. El Perú es probablemente uno de los principales exportadores de harina de pescado. La calidad del producto es innegable, pero también esa calidad hace que el precio haga que la harina de pescado esté normalmente fuera de nuestra lista de compra. Una buena harina pues supera los 1.500, $1.800. Eso es lo normal, porque el precio en el mercado internacional es incluso más alto, ¿no? Y hoy tenemos un añadido, nuevamente el factor climático. El fenómeno del Niño, que básicamente se expresa en nuestra costa como una gran superficie de agua caliente que viene caminando o flotando desde el centro del Océano Pacífico hacia nuestra costa, toca Sudamérica desde Guayaquil, donde hoy día está lloviendo tremendamente, toda nuestra costa, nuestros 3.000 kilómetros, y llega hasta el norte de Chile, ¿no? Entonces, toda esa zona, que normalmente es muy rica en pescado, gracias a las corrientes de agua fría que tiene nuestra costa, el agua se calienta y la anchoveta se aleja. Para crecer, para nutrirse, para reproducirse, necesita agua fría y la anchoveta se aleja de la costa. O se va más profundo. Entonces, eso dificulta nuestra captura. La pesca se complica, las embarcaciones tienen que salir, alejarse más de la costa, y eso implica que una vez que pescan, su viaje hacia la costa es más largo y la calidad del pescado se ve afectada, ¿no? Entonces, llega con cierto nivel de descomposición, no sabría decirles cuánto, pero desde ahí ya podríamos medir el nivel de histaminas, el nivel de contaminación y, como dice la lámina, el TBN, ¿no? El nitrógeno volátil que se genera por la descomposición de esa proteína del pescado. No les digo que pase con todos los lotes, pero es un punto que tenemos que mirar mucho, porque de repente volteamos y decimos, no tenemos torta, siempre la harina de pescado será más digestible, ok, vamos por harina. De hecho, tiene 45% más de proteína según lo esperado en los niveles de Prime y Super Prime, pero tenemos que revisar histaminas, salmonela, que además en estos veranos es muy, muy complicada, y el nivel de nitrógeno volátil, ¿no? Entonces, vamos a comprar estos lotes con un chequeo muy cuidadoso y aquí sí, ¿dónde aplicaríamos esta harina de pescado? Aquí sí yo me jugaría unas fichas a favor de la formulación en edades tempranas. Si el producto es respaldable, si el Proximal nos dice que está bueno, confiable, que no está oxidado, que no hay salmonela, y el costo nos da, porque siempre hay que ver el costo del punto de proteína, entonces sí pondría algo de harina de pescado en dietas de lechones, porque es donde más nos van a pagar eh, nos va a pagar la inversión, ¿no? Y no me alejaría de los engordes porque nos corremos el riesgo de impactar en el sabor de la carne. Y hoy día, ustedes saben, nuestro mercado ha evolucionado, no quieren el olor del macho, no quieren coloración ninguna en la grasa, etcétera, y sería lamentable que nos digan, ¿sabes qué? No quiero tu cerdo porque huele a pescado, ¿no? Puede pasar. Yo tengo 30 años en esto. Cuando yo empecé a trabajar en cerdos, yo formulaba con niveles de harina de pescado de 15, 16, 18% y nadie se quejaba. Tuvo que pasar un fenómeno del Niño, desaparecer el pescado de nuestras raciones, entró la soya, que no impacta en el sabor, y
Cuando volvió el pescado, nadie quería ni pollo ni cerdo, ni siquiera los huevos, todo olía a pescado. La gente había perdido el sabor al cual estaba acostumbrado y cuando, por el efecto de la soya, ¿no? La soya, digamos que bajó los sabores y cuando el pescado regresó a las dietas, ya nadie lo quería. Ese ha sido un limitante que tenemos que saber manejar. Poner en las etapas tempranas, que es donde el animal nos paga la inversión, además, y no apuntar harina de pescado hacia el final para evitar problemas de olor en la carcasa. ¿Qué más tenemos en el Perú? Y cada vez tenemos más. Harina de pluma. ¿Sí? Estas fotos que están ahí, eh, yo tuve la oportunidad de visitar muchas plantas procesadoras de harina de pluma en el Perú, que la verdad no hay más de una docena. Es un producto con valores de proteína bruta muy buenos, ¿no? 80, 85, pero con valores de digestibilidad reducidos, porque el perfil de la proteína de la pluma es así, o sea, no está hecha para ser consumida por un monogástrico, pero con un proceso térmico adecuado, con una hidrólisis enzimática que puede ayudar a mejorar la disponibilidad de lisina, sobre todo, el producto puede llegar a nuestras dietas con 2 a 3 puntos, 1, 2, 3 puntos de inclusión, ¿no? ¿Qué cosa tenemos que observar? La gran mayoría de plantas están asociadas a grupos avícolas. Ellos reprocesan su propia pluma y la emplean luego de revisarla, que no tenga salmonela, que no estén reciclando ningún tema viral ni bacteriano y que tenga la disponibilidad de lisina que ellos esperan para las fórmulas. Ellos la vuelven a usar en sus dietas de la misma especie, incluso pueden usarla en pollos, pueden usarla en cerdos. Entonces, hay que revisar bien los procesos, garantizar la inocuidad de este producto, nuevamente libre de salmonela, que no esté oxidada, que la molienda sea muy fina, porque por ahí a veces si la cocción no es buena, aparecen hasta cañones de pluma en la harina final, ¿no? Todas estas cosas, los lotes son variables, lamentablemente, porque todas nuestras plantas, todas las que yo conozco, por ahí puede haber una nueva, la verdad no sé, todas nuestras plantas son plantas adaptadas, son plantas que vienen de la época de la harina de pescado, se han comprado los autoclaves, se han comprado los calderos, incluso las moledoras, y se han adaptado. No conozco ninguna que sea una planta que se haya traído, porque en el Perú no se elaboran, y que digan, esto es para harina de plumas, y está diseñada para eso. No conozco ninguna en el Perú. Las he visto en otros países, sí, donde el procesamiento de harina de plumas no está solo asociado dentro de una integración avícola, sino que hay gente que hace harina de plumas y saca un producto de muy buena calidad y lo vende a terceros. Nuevamente, otro producto que yo le apuntaría más a la ganadería. Si no hay opción y hay una harina de plumas, tomaría las precauciones de salmonela, revisaría la disponibilidad de lisina y empezaría con pequeñas cantidades, 1, 2 y como un máximo 3%. ¿En qué etapas? Aquí sí la pueden poner en todas, siempre y cuando el producto sea de calidad, no genera problemas de olor y si está bien procesada y el nivel no es muy alto, puede ir en reproductoras y puede ir incluso en lechones, ¿no? Con ciertas restricciones a veces, ¿no? Pero es viable. ¿Qué otra harina encontramos? Aquí las he puesto juntas, sangre y carne juntas, son harinas de rendering. Rendering significa recuperación. Y es algo que vemos cada vez más en el Perú, ¿no? Son fuentes proteicas derivadas del residual del beneficio de animales, ¿no? Son excelentes fuentes de proteína, altamente digestibles, niveles proteicos de 60 a 80, dependiendo de la calidad del proceso. Hay que mirar mucho la cocción, ¿no? De nuevo, los temores son la salmonela, la oxidación de los residuales que tiene y deberíamos pedir a quien la procese que agregue un antisalmonélico durante la elaboración e incluso durante el almacenaje en planta previo al despacho a nuestros molinos, ¿no? Eh, no estoy seguro cuántas hay, pero hay pocas plantas. No conozco ninguna que haga solo sangre. Normalmente hacen sangre y carne juntos, porque es así como las obtenemos en los mataderos, ¿no? No conozco a nadie que separe. Y la sangre por sí sola tiene mejor mercado, ¿no? O sea, puede ir a otras cosas, pero normalmente las he visto combinadas. Suelen ser costosas porque los procesos no son baratos. También recomiendo pequeñas inclusiones. Admiro mucho
por ejemplo, usarlas en dieta de lactancia. ¿Por qué en lactancia? Por los niveles de arginina que nos pueden aportar esta sangre y esta carne, que hoy día sabemos que la leche materna es deficiente en arginina y que tiene incluso un papel relacionado al desarrollo de glándula mamaria. Entonces me interesa ponerlo en pequeñas cantidades en estas etapas. En lechones también lo recomendaría. Donde no apuntaría es al final, en los engordes y en los acabados. ¿Por qué? Porque puedo generar problemas de coloración y porque eventualmente podría tener algún problema de olor, ¿no? Y además el costo. Una buena harina de sangre o de carne debe estar sobre los $800, un buen producto, ¿no? Y definitivamente las fuentes proteicas vegetales todas están por debajo de esos valores. Entonces, dudo que en esa etapa sea pagable, ¿no? Siempre le apuntaría a las dietas que siendo de alto costo se pagan, ¿no? Lechones y cerdas lactantes. Hay otra oferta de productos que no son hechos en Perú, que ustedes seguramente los han visto, cada vez son más comunes, ¿no? Plasma sí, tenemos en el Perú hace 15 años, puede ser bovino, puede ser porcino, son definitivamente alternativas más costosas que las fuentes de origen vegetal, pero son también altamente digestibles y todas traen algún beneficio adicional. En el caso de plasma, si usamos, por ejemplo, plasma porcino, tenemos a nuestro favor las inmunoglobulinas que están dentro de ese plasma y que van a poder expresarse, o sea, van a expresar beneficios en nuestros lechones que los van a consumir, ¿no? El plasma bovino también está presente, es de un poquito menos de costo, no tiene la inmunoglobulina específica, pero también aporta inmunoglobulinas. El tema es el costo. Puedo estar equivocado, pero hoy día el plasma se debe mover en rangos de entre $5 a $7, dependiendo el proveedor y el origen y los volúmenes de compra. Al principio, cuando estos productos llegaban al Perú, sea plasma, hemoglobina o incluso tejidos hidrolizados, ¿qué son tejidos hidrolizados? Son otras partes del cerdo que han sido procesadas, han pasado por procesos térmicos, por procesamientos enzimáticos incluso, para lograr hacerlos inocuos y además han conseguido que sean altos aportantes de proteína. Definitivamente todos son más caros que la soya, cuestan 3, 4 y hasta 5 veces más que la soya o que girasol o que algodón. Pero como les digo, todos traen algún adicional, la alta digestibilidad, la inmunoglobulina, eh, y hoy día, además, sabemos que para que esos productos ingresen a Perú hay reglamentos técnicos muy específicos, ¿no? Por ahí debe haber alguno de los, en la sala, alguno de los importadores de, de este tipo de productos. El Perú es muy exigente porque cuando estos productos empiezan a entrar a Perú, el Perú está enfrascado en el plan de erradicación de aftosa. Entonces, uno de los riesgos era que estos plasmas o estos productos derivados del procesamiento de bovinos nos generaran eventualmente algún rebrote, ¿no? Siempre hay alguna cantidad de producto que llega a zonas no controladas. Entonces, entiendo que Senasa le subió la barrera y le dijo, yo quiero que el producto que llegue a Perú pase de 140 grados centígrados del proceso de cocción, ¿no? O sea, prácticamente preparan producto especial para Perú. Y eso nos libra de muchos riesgos, ¿no? Entonces, son alternativas interesantes nuevamente en las dietas de lechones, en las dietas de lactancia, las que pagan, las dietas de mayor costo, pero que están en puntos críticos de nuestra granja. No las pondría hacia el final del engorde, básicamente por costo, porque estas, hasta donde yo he leído, no generan efectos residuales en las carcasas, ¿no? Pero son altamente dependientes del precio al que las compran. Me hacen recordar que no olviden que al final de la presentación van a pasarles un QR para que ustedes puedan acceder a la encuesta final con su opinión sobre la presentación que les estamos haciendo. No olviden llenarla y poner todos sus datos, por favor. ¿Qué otras alternativas podemos encontrar en el mercado? Concentrados o aislados proteicos de soya o de trigo. De hecho, muchos de los productos que ya usamos en nuestro negocio
vienen con estos componentes añadidos. Pero también es cierto que se importan muchos de estos productos para incluirlos en alimentación humana, ¿no? Se ven concentrados proteicos, por ejemplo, se usaron mucho hace 15 o 20 años en los famosos programas de apoyo social, ¿no? En que donde no se usaba, no estaba permitido usar torta de soya, sino que se podía usar soyas texturizadas. Se les había extraído la grasa, se les había extraído gran parte de la fibra y solo quedaba concentrada la parte proteica. Y eso se usaba para los programas de apoyo social, se incluyen algunos productos lácteos, se incluyen algunas harinas, en algunos dulces, y muchos de esos productos por precio y por oportunidad llegan regularmente a nuestro mercado de producción pecuaria. Y son muy buenos en nivel de proteína, 80, 90, algunos 60, 70, en fin, hay diversidad de ofertas. No tienen problemas de inhibición de tripsina, ni inhibición de enzimas, ni nada. El tema es el costo y la oportunidad, o sea, ver las ventanas de uso que estos productos suelen tener, porque muchas veces, como les digo, son traídos para consumo humano y cuando pasan cierta etapa que el consumidor humano ya no las desea, son referidas al mercado pecuario. No digo que todos lo hagan, algunos traen específicamente estos concentrados para la parte pecuaria. Y ahí hay que ver de todas maneras las fechas de vencimiento y costo, porque son definitivamente más caros que las proteínas, de las fuentes proteicas vegetales normales, ¿no? Sin embargo, es interesante, pueden usarse en edades tempranas, según costo pueden llegar hasta dietas de lactancia. No creo que se puedan usar mucho en engorde porque los volúmenes y los costos las sacan de la formulación, pero pueden ser consideradas en esta etapa de escasez, eh, 1 o 2 puntos para ayudar a cubrir los niveles básicos de requerimiento y continuar con la formulación hasta que encontremos o que retorne la soya a nuestros mercados. Tenemos también, ya para terminar, digamos, la paleta de productos que vemos disponibles, extractos de levadura. Estos también están diseñados en gran medida para etapas específicas, para inicio de la crianza de pollas, inicio del pollo, inicio del lechón. Son de menor contenido proteico que la proteína animal, ¿no? Pero están en un punto intermedio versus las fuentes proteicas vegetales, ¿no? Pero definitivamente son de mayor costo. Ventajas que tienen la altísima digestibilidad, ¿no? Y el contenido de nucleótidos que son base para el desarrollo intestinal de los animales en edad temprana, eh, sean lechones, sean pollas de postura o sean pollos, ¿no? Tienen un enfoque en ese desarrollo. Entonces, dependerá de precio también, del momento. En algunas granjas podemos poner estos productos en etapas de lactancia, como mejora, sobre todo en estas épocas de calor. Ayudamos a las cerdas a que coman estos extractos de levadura y que de esa manera incrementen su ingesta proteica, ¿no? La ponemos prácticamente on top, o sea, una cucharadita o una taza sobre el alimento, porque son altamente palatables y se están llevando una proteína de altísimo nivel, sin riesgo ninguno de inhibidores de nutrientes ni nada por el estilo, ¿no? Son alternativas. Son de todas las que les he mencionado hay en el mercado. Por ahí algunas personas me podrían decir, hay achote. Sí, hay achote. Otros me podrían hablar de residuales de Sacha Inchi, los hemos visto en Tarapoto. Algunos usan hasta harina de coco, pero son estacionales, son regionales y generalmente son productos con una cadena de producción muy, muy sencilla, ¿no? Sin controles de calidad, ¿no? Les puede tocar un lote muy bueno o les puede tocar un lote muy malo. En el sur del Perú, por ejemplo, se usa y se usa bastante en ponedora el resultante del prensado de las aceitunas, ¿no? Prensan la aceituna para sacar el aceite de oliva y el resultante es un rastrojo que tiene, si está sin pepa, tiene un nivel proteico interesante, pero tiene que ser usado muy rápidamente porque se oxida muy fácilmente. Y si fue prensada con pepa, que a veces se ve,
es un producto que tiene mucha fibra. Por eso es que casi siempre lo vemos en ponedoras. En cerdos nunca lo he visto. En pollo tampoco porque los volúmenes son pequeños, pero en ponedoras sí lo he visto. Y definitivamente tiene es un aportante de proteína. He visto hasta pepa de maracuyá. Esto lo he visto en Piura, ¿no? Donde hay estos sembríos de maracuyá para exportación. Y el resultante es una pepa que puede ser prensada, se obtiene incluso un aceite esencial, pero el resultante también tiene algo de proteína. Pero como les digo, pequeñas cantidades, muy estacionales y regionales, ¿no? O sea, no imagino a nadie llevando residuos de aceituna desde Acarí, que es donde hay una tremenda concentración de olivos, hasta Huaral, ¿no? No he visto, incluso me costaría mucho entender un proceso de mantenimiento de ese producto para que llegue fresco y no cause daño en la producción, ¿no? Pero, pero existen esas opciones, solo que, como les digo, no son necesariamente ni abundantes ni muy sostenibles. Las estrategias técnicas no son muchas en realidad, son cuestiones de mucho criterio. Primero, conozcamos bien nuestros volúmenes de consumo. Y ahí podemos, si hablamos de cerdos, podemos hablar desde cuota de servicios, cuántos partos voy a tener, cuántos lechones nacen, cuál es mi promedio de destete, y una vez que tengo ese dato, cuál va a ser mi necesidad de alimento de estos animales hasta llegar a la venta, ¿no? Y luego de eso digo, perfecto, yo antes usaba X volumen, 200 kilos de torta de soya por día, ¿no? Y lo he visto, tengo amigos en el sur, no me van a dejar negar o mentir, que me dicen los molinos, porque ellos no tienen molino, me han reducido la oferta de soya a 70 kilos. No me pueden dar más de 70 kilos. Tengo que cambiarles la fórmula. Ok, ¿y qué te ofrecen? Me ofrecen girasol, me ofrecen algodón, me ofrecen una harina de pescado aquí. Entonces, cuando la granja no es muy grande, es muy difícil pedirle, hazme un análisis proximal para poder formularte. O por lo menos no sé, mándame una bolsita para probarla, ¿no? Yo pruebo, cuando la harina de pescado me pica en la lengua, esta tiene para mí niveles de histamina muy altos o tiene mucha escama, ¿no? Y en ambos casos es un producto con menos proteína. Pero no todos podemos hacer eso. Y muchas veces, mientras llega la muestra Lima, mientras vamos al análisis, mientras pagamos el análisis, que dicho sea de paso, un análisis proximal vale 250 soles, eso acabo de hacer la semana pasada, de repente ya la oferta se acabó y ya, no, sabes que ya no tengo ese lote, cambiamos, mira, ahora ya no tengo girasol, ahora te ofrezco solo pasta algodón y hacemos que el granjero por esperar pierda la oportunidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Probar pequeñas cantidades. Empezar, ok, de mis 200 kilos de torta de soya, esta semana voy a cambiar un 10%. Voy a empezar comprando o incluyendo 20 kilos por tonelada de este producto alternativo. Me han dicho girasol, perfecto, busquemos que sea el girasol de mayor nivel proteico con menor fibra posible. Y lo probamos. ¿Y dónde lo probamos? En las dietas donde menos riesgo corremos, ¿no? O sea, en el cerdo que está por irse, ¿no? De las 2 últimas semanas de venta. Y si bien hay mucha plata ahí metida, es más manejable que si probamos en un lechón. Bueno, probamos en un lechón y la diarrea lo deshidrata y lo mata, perdimos al animal. El cerdo engorde por ahí tendrá pues ese suelta, ¿no? Pero no creo que sea mayor el problema. Y alguito probemos pues en gestantes, ¿no? Así empezaría. Oye, sí, con 20 kilos me fue bien. Ok, la próxima semana vamos a 30. Y como regla práctica, yo nunca reemplazo más del 15% de mi insumo principal. Dígase o léase de otra forma. Si mi dieta tiene 60% de maíz, yo como mucho aceptaré una dieta con 15% de alternativo y 45% de maíz. Nunca voy a la mitad. Si la necesidad de precio es muy alta, ok, voy de 15 a 20 y veo cómo me va. De 15 a 20, luego voy a 25 y veo cómo me va. Pero trato de no irme bruscamente a reemplazar más del 15% de mi aportante principal. Lo mismo con la soya. Si tenía 200 kilos de soya, empezaré con 3, con 5, con 8, nunca la mitad, nunca el total tampoco, ¿no? Entonces, eso como precaución, por la digestibilidad, porque no sabemos cómo va a reaccionar a la cáscara, a la fibra, porque de repente no tuvimos tiempo de hacer un proximal, etcétera, ¿no? Paso número 2 es observar la reacción del animal. Yo he visto casos en que a pesar de que el cambio ha sido
poco a poco, el famoso cabeceo, ¿no? O sea, oye, hoy día la dieta habitual, o 70%, 75%, 25% de la nueva dieta, y cabecéale en el comedero. Comió sin problema. El segundo día, 50-50, ya no quiso comer igual, y cuando pasamos a 25-75, el animal dejó de comer. Entonces, hay que ir a mirar al animal siempre, cómo reacciona, si come, si no come, si de repente rechaza de plano la dieta. No podemos decir, bueno, hicimos la dieta y ahora nadie se la quiere comer. No, tenemos que ir de a poco. Ningún cambio brusco es bueno en ningún tipo de crianza, sean vacas, sean cerdos, sean broilers o ponedoras, ningún cambio brusco es recomendable. ¿Ok? Y tenemos que mirar, siempre hay tablas, siempre hay recomendaciones de la inclusión, ¿no? Hay tablas que dicen, si usted va a usar girasol, el nivel es tanto. Si va a usar pasta algodón, el nivel es tanto. No hay que, o sea, ninguno de nuestros negocios está hecho para hacer tesis. Eventualmente podemos desarrollar una tesis de investigación, perfecto. Viene un laboratorio, con un producto, trae un tesista y ayudamos a alguien a que saque el título. Pero nosotros no tenemos granjas para hacer tesis, nosotros tenemos granjas para hacer dinero. Cualquier decisión mal tomada nos puede traer abajo el negocio. Un detalle que se observa mucho en ganadería es la consistencia de las heces, ¿no? Yo tengo un gran amigo, profesor de la universidad, que nos hacía entrar a los corrales de las vacas a pisar las heces para ver si estaban acuosas, para ver si estaban sólidas, para ver si había sangre adentro, montones de detalles, ¿no? Pero básicamente buscaba que no hubiera acidosis en las vacas, ¿no? O sea, la acidosis a nivel ruminal genera una mala digestión y entonces cuando las heces caen al piso, están acuosas, uno la pisa y se resbala incluso con la bota, y es una de las maneras de diagnosticar la acidosis sin mirar mucho a la vaca. En el caso de cerdos, que es mi especialidad, ¿qué hacemos nosotros? Miramos que las heces no estén pegajosas, que no estén malolientes, que no tengan materia sin digerir, ¿no? También hay una serie de detalles que no tanto como un score, aunque hay gente que hace score de heces, pero que nos pueden decir cómo nos está yendo con el insumo. O sea, de repente el cerdo se lo come porque se muere de hambre o porque es lo único que le damos, pero hay que ver cómo está reaccionando su intestino, ¿no? Ahí hay algunas estrategias que deben considerarse. ¿Qué otra cosa podemos hacer en casos de escasez de nuestra fuente proteica principal? Hay que hacer trabajo para el nutricionista. Bajar los niveles de proteína bruta en las raciones. Yo estoy casi seguro que el 90% de las personas que formulan en Perú ya formula con aminoácidos digestibles y ya no miramos tanto la proteína bruta. Tampoco la dejamos que se vaya a cero, pero si antes le queríamos hacer a la gente una dieta de engorde con 23% de proteína bruta, ya no miramos ese valor. Miramos que se cubran los requerimientos de aminoácidos digestibles y por ahí le ponemos un escalón arriba a la proteína para que tenga el animal de dónde sacar sobre todo los aminoácidos esenciales. Es una estrategia técnica, ¿no? Siempre mirando los ratios adecuados de lisina-energía, que para el caso de cerdos y para pollos es la tabla, ¿no? O sea, si la lisina es deficiente, o hay mucha lisina versus energía o mucha energía versus lisina, el animal no camina. Se lo va a comer, pero no nos va a dar el peso o nos va a dar más bien grasa y no peso. Entonces, eso hay que mirarlo muy de cerca, ¿no? Empezamos bajando la proteína bruta, cubrimos con aminoácidos digestibles, le damos una patadita hacia arriba al valor de proteína y nos fijamos que los ratios se mantengan, ¿no? Y observamos los presupuestos de consumo. Muchas granjas dicen, a ver, yo tengo 3 dietas de engorde. Cada dieta de engorde está, o sea, digamos, la primera está presupuestada para 50 kilos, la segunda para 70, 80 y la tercera para 90. ¿Ok? No 90 kilos, sino 90 kilos de alimento, ¿no? En tantos días, ese es el presupuesto. Como el primer alimento tiene un nivel proteico más alto y por lo tanto más soya, y no tengo soya, ya no le voy a dar pues los 50 kilos de presupuesto, le voy a dar 30. Y adelanto con la dieta siguiente. Ok, lo único que va a conseguir es que el cerdo no se muera de hambre, porque van a alterar el presupuesto de consumo y el animal va a comer un alimento con menor valor proteico, con menor perfil de aminoácidos, en una etapa que sí necesita el valor que le da el alimento anterior.
Usted se lo va a comer, pero no les va a dar el peso ni la conformación en músculo que ustedes esperaban. Entonces, respetemos los presupuestos. Tratemos de mantener el producto tal cual hasta el final. Como muchos deben saber, formular con proteína y aminoácidos digestibles suele darnos dietas de menor costo, ¿no? Dato interesante, reduce los desechos contaminantes, porque ya no hay proteína bruta suelta por ahí que no se digiere y que genera radicales amino, que son los que huelen y que tanto problema generan para las granjas hoy, dentro y fuera. Dentro, porque cargan el ambiente del galpón, ¿no? Hay mayor cantidad de amoníaco, más estornudos, más reto respiratorio. Incluso si los niveles de amoníaco se dan muy arriba, el cerdo deja de comer, ¿no? Me fijo mucho, por ejemplo, yo en Arequipa, donde por temas de frío los galpones tienden a ser muy cerrados, ¿no? Y me dicen, los cerdos no comen. Claro, si están encerrados, todo huele a amoníaco, el animal ya pasado los 15 o 18 ppm, creo que ya deprime su consumo. ¿Okay? Una manera de bajar esa carga de amoníaco en el ambiente es formular con menores valores de proteína cruda, ¿no? Mejorará el ambiente de galpón y además las lagunas de oxidación olerán menos, tienen menos sustancia por fermentar. Y eso hoy día es crítico, dadas las fuertes regulaciones ambientales a que nuestro negocio se va enfrentando. ¿Qué otra alternativa tenemos que estoy seguro que muchos la usan ya? Es el uso de enzimas, ¿no? La gráfica de la derecha muestra la presentación de enzimas que nos hicieron en la universidad. Las enzimas son específicas para el sustrato. No es que pongamos una fitasa, por ejemplo, y me va a dar mejor digestión de fibra, ¿no? Esa no es la función de la fitasa. Tenemos dos opciones para manejar, digamos, en estas épocas de falta de soya, dos opciones principales, ¿no? Proteasas, que ahí van a ayudar a desdoblar parte de la proteína no digerible que podemos tener en todos los insumos. Todos tienen un porcentaje de proteína no disponible. Y podemos ponerla a un top, o sea, agregarla, sobre todo en las dietas de edad temprana, donde lo que queremos es un beneficio técnico, que el animal coma, que no tenga heces sueltas, etcétera. Y en las dietas de mayor volumen sí hay que reformularla y esperar el efecto económico, ¿no? El animal adulto, la cerda lactante, la gestante y sobre todo los animales de engorda. Esto enfocado en proteasas. También yo sugeriría agregar una enzima para la digestión de fibras, de todas maneras. ¿Por qué? Porque les he mostrado las tres primeras fuentes vegetales de proteínas alternativas son altamente fibrosas. Entonces, cubrimos la proteína con estas fuentes alternativas, el cerdo empieza a caminar, pero no hay que olvidar que eventualmente hay más fibra de la que nos daba la torta. Entonces, tenemos que agregar algo para digerir esa fibra. Y ahí hay hoy día en el mercado muchas ofertas. Hay productos que se venden separados, hay productos que se venden combinados. Uno tiene que buscar precio, condiciones y obviamente trabajar con alguien que sea confiable. Ojo, no puse fitasas en la lámina, no porque no deban ponerlas, sino porque no creo que haya alguien en el Perú que ya no use fitasa, ¿no? Dado los precios de fosfatos y de fuentes de fósforo, definitivamente todos debemos usar fitasa, perdón. Entonces, las enzimas son como dicen en inglés, un must, tiene que ser usado. ¿Qué otra cosa debemos considerar? El uso de aminoácidos sintéticos. Yo estoy justamente esta semana preparando dietas para un par de empresas que están en el sur y me sorprende, en el caso de uno de ellos, la oferta de aminoácidos sintéticos que tiene. Y me pareció fantástico porque me permite mucho más fácilmente alcanzar los niveles de requerimientos que son muy detallados en las genéticas de hoy y bajar la inclusión, o sea, el nivel de proteína bruta lo puedo bajar un poco y necesita menos soya. Y este señor está en el sur, están bien al sur, uno está en Cusco y otro en Arequipa. O sea, lugares donde normalmente la soya boliviana, que es la que ellos usan, llega fácilmente y hoy no tienen producto. Entonces, en el caso de uno de ellos, tiene mucho aminoácido sintético y me ha sido relativamente fácil alcanzar los niveles de requerimiento respetando, respetando lo que dicen las genéticas.
los requerimientos, porque no podemos trabajar exclusivamente con sintético. Los niveles de inclusión varían según la edad del animal de 30 a 45% como máximo. ¿Qué significa eso? Si tienen 1,2 de requerimiento de lisina, por ejemplo, que es la dieta de destete, el máximo es un 35%, si no me equivoco, de esa lisina puede ser sintética. El resto tiene que ser de origen natural. ¿Por qué? Porque si no, hay una velocidad de absorción muy rápida del aminoácido cristalino o del aminoácido sintético y deja en desbalance al resto. Todos los demás no se procesan igual y el animal no asimila estos aminoácidos en el mismo tiempo y queda desbalanceado. Entonces hay límites de inclusión, pero hay que usarlos porque facilitan el trabajo y facilitan la disminución de la proteína, de la inclusión de proteína viniendo de soya o de otras fuentes proteicas vegetales. De nuevo, observe la performance del animal. Hay gente que, sobre todo los que crían aves, que pueden tomar 100 pollitos y dicen, a estos 10 de acá les doy alimento con 1%, a los 10 de acá con 2, a los 10 que siguen con 3, y en 5 días, en función de quién tuvo diarrea, quién vivió, quién murió, ellos toman una decisión. Es una prueba biológica muy rápida. En cerdos no tenemos esa facilidad porque no podemos tomar 100 lechones a ver qué pasa, ¿no? Pero hay que observar la performance del animal. Eso es lo que hay que hacer en términos prácticos. Y las recomendaciones de inclusión están dadas a veces hasta por los mismos fabricantes, ¿no? Y no olviden cargar la data completa del aminoácido. Los aminoácidos no solo aportan, por ejemplo, la lisina, no solamente aporta lisina digestible, aporta energía y aporta cloro. Detalle importante, porque si no consideramos y ponemos, digamos, el tope máximo y además tenemos en nuestra dieta colina y además le ponemos sal y no revisamos los valores de balance electrolítico, de repente generamos una diarrea impresionante porque el cloro está mucho más arriba de lo esperado. Entonces, cuando pongan el aminoácido sintético en la data de su computadora, no olviden cargar la data completa. Hay aminoácidos que incluso tienen azufre, por ejemplo, el sulfato de lisina, y ese es un detalle a considerar a la hora de formulación. Ya detalles de campo, propiamente, respetar las granulometrías, ¿no? Yo sé que ese equipo que está ahí no es barato, pero los círculos, las arandas que están a la derecha sí son baratas, eso vale $100. Entonces, molemos, tomamos muestra, ponemos las cribas de mayor a menor, ¿no? La de mayor granulometría arriba, la de menor granulometría abajo, y la sacudimos unos 5 o 7 minutos y sabemos cómo está nuestra granulometría. ¿Ok? ¿Por qué? De nuevo, lo mejor, lo finamente molido se digiere mejor. Si hablamos de fibras, moler más no va a cambiar la fibra, pero va a facilitar la digestión porque la partícula va a ser más pequeña y si además agregamos enzimas, vamos a poder enfrentar mejor esos retos de fibra y ayudar a la digestibilidad de nuestro alimento, que además es el 80% de nuestro costo. Es algo que nunca se debe olvidar. La excusa de que no, que el girasol es grueso, no, que el algodón vino grueso, no existe. Uno tiene que moler y agregar la enzima para evitarse sorpresas. Ya estamos al final, no se olviden, en unos minutos van a poder tener el código QR para llenar nuestra encuesta y darnos su opinión sobre la presentación que tuvimos hoy. Yo he preparado primero algunas conclusiones, muy sencillas, porque en realidad todos vemos lo que está pasando en el mercado. La escasez de hoy específicamente es por efecto climático, ¿no? La del 2023 fue causada por los bloqueos de carreteras. La diferencia es que hoy podemos proyectar la fecha de abastecimiento. Sabemos que la siembra fue tardía, sabemos lo que va a venir, pero tenemos que tener en cuenta algo bien claro. No somos grandes compradores. Esto se puede repetir. Si lo del Canal de Panamá no mejora, si las circunstancias en Bolivia no mejoran por varios motivos, se espera que pasados ciertos meses, Bolivia más bien tenga lluvias fuertes y que de repente va a ser demasiado fuertes para cosechar, o si todavía no han cosechado,
van a perder cosecha. Entonces nos puede volver a pasar. Tenemos que estar muy atentos y establecer cierto nivel de, de relacionamiento con nuestros proveedores que nos ayude a garantizar nuestro abastecimiento. Un caso paralelo, porque está en el negocio, pero que no tiene nada que ver con la soya. Hace como 15 años hubo un problema sanitario grave en Estados Unidos, el PET. Y el PET se llevó por delante el 30% de la producción de lechones en los Estados Unidos. Y las granjas de repente se convirtieron en los reyes del negocio, porque el poco cerdo que había, las procesadoras se los querían comprar a como dé lugar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacía el granjero? Respetaba a la persona que siempre le compraba. Obviamente le subía el precio, pero al que siempre le compraba, le aseguraba proveeduría. Y había plantas que no tenía a quién comprar porque como toda su vida habían comprado spot, compraban hoy aquí, hoy acá, te dejo el lote, me llevo el otro. De repente nadie quería trabajar con ellos porque no eran consistentes en el tiempo. Lo mismo deberíamos buscar nosotros, un proveedor que esté todo el tiempo con nosotros y garantizarle, si no el 100%, sabes que el 80% del producto o el 70% de lo que yo compro, te lo voy a comprar a ti. Y eso va a ayudar a mi proveedor a que se proyecte sobre mi mercado y va a decir, ok, este señor me compra todas las semanas, voy a tratar de guardarle hasta donde sea posible producto. Y le voy avisando desde 50 días antes, va a haber escasez. De buena fe, ¿no? Porque como ya es una relación comercial, le voy avisando, oye, mira, va a subir, va a haber menos, para que mi cliente pueda proyectar un almacenaje de un extra o eh, que vaya modificando la fórmula desde un principio, ¿no? Que no lo agarre de sorpresa. Y esto porque hay posibilidad de reemplazar la fuente proteica, pero hay que ver costos y efectos, ¿no? Es todo un know-how nuevo que tenemos que desarrollar. El uso de enzimas, el uso de aminoácidos nos va a ayudar a superar el problema y ya deberíamos considerarlo como de uso común siempre, ¿no? Para mí la fitasa ya es algo que no se considera, no se pone en dudas. Hay que ver quién te vende el mejor producto, quién te da la mejor opción de precio y quién te da las mejores condiciones, ¿no? O sea, se da 15, 30 o 60 días, ¿no? Eso decide a quién le vas a comprar, pero fitasa tiene que haber. Entonces hoy las enzimas para fibra y las enzimas para proteína también deberían estar incluidas dentro de nuestras fórmulas, ¿no? Recomendaciones. Ya lo dijimos hace un rato, no haga cambios bruscos. Si surgen problemas, además, no sabrá a quién atribuirlo. Si fue la proteína, si fue el rechazo del animal, si fue la granulometría, nada tiene que ser brusco. Y en todos los casos, todo cambio, porque vamos a tener que hacer cambios, observe el animal, su actitud, consume más agua, consume más alimento y la calidad de las heces, ¿no? Ojo que es el segundo año que enfrentamos escasez. Tenemos que pensar en algún sistema de almacenaje y hasta en algún sistema de compra en grupo para tener mayor posibilidad de un almacenaje con respaldo. Hay experiencias muy interesantes en el Perú. La más importante, la que yo más conozco, es Apronor. Apronor agrupa como 120 o 130 agricultores en el norte, que su concepto para unirse fue básicamente la compra de macroinsumos. Asegurarse la oferta de grano, maíz, asegurarse la oferta de soya, y que todos en conjunto tenían, al hacer ese acuerdo de compra de gran volumen, precio preferencial y stock todo el tiempo, ¿no? Eso tiene que pasar en todas las áreas donde tengamos concentrada crianza. Dato a no olvidar, formulen con aminoácidos digestibles, van a bajar costos de todas maneras. Enzima y aminoácidos, es la tercera vez que lo digo, bajarán costos, tendrán beneficios zootécnicos. Y busquen agruparse para la compra. Siempre termino diciendo, seamos eficientes en granja, que el precio afuera no lo podemos manejar. Seamos lo más cuidadosos posibles con nuestro alimento, porque nosotros no vamos a manejar el precio que nos den del grano de soya, ni de la torta, ni del grano de maíz, ¿no? Tenemos que comprarlo de la mejor manera, negociar lo mejor posible y ser muy eficientes en el uso de este producto dentro de nuestra operación. Es todo lo que tenía para compartirles hoy. En los siguientes minutos estamos abiertos a escuchar sus preguntas. Entiendo que aquí lo va a dirigir Iván.
Adelante. Gracias, ingeniero Augusto, y gracias igual a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Sé que por ahí la hora es un poquito difícil, pero estos temas buscan atender necesidades pues, de los productores eh, bajo la coyuntura actual que estamos atravesando. Así que gracias a todos por su tiempo. Yo voy a leer las preguntas que me han estado haciendo llegar por interno. Por favor, no se olviden de que al finalizar la presentación va a haber una encuesta que nos va a permitir seguir mejorando para seguir trayéndoles temas de interés. Ya, entonces, vamos con la primera pregunta. Eh, ¿Existe algún fundamento específico por el cual debemos solamente considerar entre 30 y 40% de lisina sintética del requerimiento de lisina digestible en las dietas? ¿Y cuál sería este mismo ejemplo análogo a que si yo uso una lisina sulfato, por ejemplo, ¿no? Ok, mira, yo lo mencioné, es la rapidez de absorción y está, si te ponen, si el caso es cerdos, que es la mayor parte de la data que yo manejo, está en las tablas de requerimientos de las 4 genéticas que hay presentes en el Perú, te dicen, por ejemplo, lechones, yo dije 1,20, pero el requerimiento de lisina digestible en lechones en el destete es 1,45, te ponen ahí abajo, máximo de lisina de HCl, tanto. Independiente del origen, lo que te están diciendo, o sea, si es sulfato, si es HCl, lo que te están diciendo es que hay un tope de inclusión de sintética versus lisina de origen natural, componente de los otros insumos, por la rapidez de absorción. Cuando la sintética se absorbe más rápido, el organismo, o sea, el organismo tiene que recibir todo, o sea, recibe lisina y tiene que recibir un poco de metionina, algo de energía para trasladarla, etcétera. Si la lisina se va toda sola, por hacerlo sencillo, porque es un proceso metabólico un poquito más complejo, va a generar deficiencia para el aprovechamiento de los otros aminoácidos. Y como sabemos, la lisina, en el caso de los cerdos, es el aminoácido limitante. Es decir, a pesar que pusiste el nivel adecuado para el organismo, hay deficiencia, el resto de aminoácidos no va a ser procesado y los van a terminar, o sea, los van a procesar finalmente o los van a botar en la orina. No van a formar músculo ni los tejidos que queremos que formen, ¿no? ¿Ok? Eh, Hoy en día, muchos de los empresarios o productores de carne de cerdo están usando enzimas monocomponente, o sea, usan por fuera una fitasa, una proteasa, una silanasa. Cuando uno revisa las matrices nutricionales de estas enzimas, puede ver que una fitasa, aparte de liberarte calcio, fósforo, también te da cierto aporte energético, cierto aporte de aminoácidos. Lo mismo con las proteasas, te dan cierto aporte energético fuera del de aminoácidos. Y igualmente las silanasas. ¿Cuál sería la recomendación en este caso si es que yo trabajo las 3 enzimas en conjunto, ¿no? Bueno, ahí necesitas una bola de cristal para empezar. Es cierto que todas las enzimas son estudiadas profundamente, ¿no? Y cada fabricante te va a decir, hemos visto, hablemos de una fitasa, he trabajado muchos años vendiendo fitasa, y hemos visto que nuestra fitasa libera 0,10 de fósforo, que así aparecieron todas las fitasas alrededor del año 70. Con el avance con organismos genéticamente modificados, con mejores laboratorios y con cepas nuevas, hoy día encuentras fitasa de 0,12, 0,15 y 0,18 de fósforo. Por ahí niveles similares en calcio y observaron que al desdoblar este anillo pirrólico que es el pitato, habían amarrados en los enlaces un carbohidrato o de repente una pequeña molécula de grasa, dependiendo del insumo. Y al romperse el anillo, aparecían estos carbohidratos y en su análisis final veían que había un poco más de azúcares, carbohidratos. Entonces, atribuían un valor de liberación de energía que existe. Luego vinieron los de silanasas, los de proteasas, y todos hicieron lo mismo y todos tienen matrices bastante completas.
El problema está en que el sustrato es único. Entonces, no podrías pedirle a todas las enzimas que todas liberen energía, porque el sustrato se lo tienen que dividir entre las tres. Entonces, ¿a cuál de ellas le das la matriz completa? Ya es una decisión de campo. O pones a la fitasa y le dices, ya tú me vas a dar fósforo, calcio y energía, y a la proteasa, y tú me vas a dar proteína. Es un poquito difícil, ¿no? Por ahí, eh, algunos dicen, no, entonces mejor te doy un complejo enzimático y tú con ese complejo enzimático ya te garantizo el valor de energía. Las probé las tres juntas y el valor de energía extra que vi fue tal, el valor extra de fósforo que vi fue tal, y el valor extra de proteína o de aminoácidos fue tal. Ese pudiera ser más específico, pero eso está sujeto a la percepción de cada nutricionista, ¿no? No puedo cerrarme y decir, no, no, solas no funcionan, porque las fitasas funcionaron solas por años, ¿no? La tendencia global, sí, en algunos casos, en algunos países es trabajemos el complejo, porque sabemos que se produjeron juntas, que trabajan juntas, que la proteasa no me desnaturaliza la fitasa, que termina siendo una proteína, ¿no? Y prefiero la matriz conjugada de los tres esfuerzos juntos, ¿no? De las tres, tres enzimas juntas. Es una consideración del nutricionista. Ok, gracias, señor Augusto. Un favor, hemos puesto ya el QR para la encuesta de satisfacción. Por favor, ahí ayúdennos mientras vamos resolviendo las preguntas, llenándola. Vamos con la siguiente pregunta. Con respecto a las proteasas, ¿recomienda o tiene alguna experiencia entre proteasas ácidas, alcalinas o neutras? ¿Cuál debo priorizar? Mira, es una buena pregunta. No he profundizado ese tema, pero buscaría que te acerques lo más posible a la realidad del animal. Y en nuestro negocio, los niveles de pepsina, que son los que van a tener éxito, trabajan a niveles de pH muy bajos, muy, muy bajos. O sea, estamos hablando de 2 de pH, ¿no? Y es una de las dificultades en las dietas de lechones, que no llegan a acidificar lo suficiente el medio y la pepsina no se activa, ¿no? Por eso les ponemos acidificantes en la dieta, o los sembramos con bacterias acidificantes, o les ponemos bacterias encapsuladas para que acidifiquen el medio. Entonces por ahí me inclino a una proteasa ácida, o sea, que entiendo que trabaja mejor en medio ácido, ¿no? Eh, pero también podríamos mirar el otro extremo y decir, quiero una proteasa que en medio no tan ácido también me sea eficiente, ¿no? Buscando que tengamos siempre la posibilidad de que el animal desdoble lo que come para mejor asimilación. No he leído mucho al respecto, pero así a la volada te diría, me gustaría que sea lo más parecido al animal, pero también que le des la oportunidad que en medios no tan ácidos como una pepsina también trabaje. Okay. Dentro de las alternativas de materias primas para gestionar este desabastecimiento de la torta de soya, ha empezado a aparecer un producto que es el expeller de soya, siendo que tampoco se ha sentido tanto el desabastecimiento de harina integral de soya. ¿Tiene alguna contraindicación o alguna sugerencia con estos dos productos? No, ninguna, salvo los temas de calidad. La soya expeller es una integral a medias, por decirlo de una manera fácil, ¿no? O sea, pasan el producto por una prensa y extraen parcialmente el aceite, no el total, ¿no? Normalmente un grano de soya tiene de 18 a 21 de aceite y 34 o 35 de proteína más la cáscara. Ese es el grano natural. Cuando tú prensas el grano, el aceite va para un lado, parte simplemente chorrea y parte lo recuperas con el hexano, ¿no? Y luego calientas, evaporas el hexano y te queda la torta seca. El expeller es la mitad de ese proceso. Pasas por una prensa, sacas 8 o 10% del aceite o la mitad del aceite y te queda un producto que no es integral porque no está completo, una soya expeller que tiene parte de grasa y una proteína no tan alta, porque
todavía hay grasa en la mezcla, ¿no? O sea, la proteína de la soya sube cuando tú retiras físicamente la grasa, entonces por volumen la proteína gana espacio. El tema de ese expeller es saber si hubo un buen proceso térmico o no. Mucha de la soya que entró a Perú a inicios del 2023, que venía de Brasil, venía de procesos expeller. Y la gran mayoría de esos lotes, los he visto en más de un lugar, estaban crudos. Porque el proceso expeller quería aceite, no quería desactivar el grano. Entonces, hay que tener cuidado, o sea, hacer una prueba, que puede ser hasta una prueba de campo para medir actividad ureásica, la famosa prueba esta del rojo fenol, ¿no? Ver si pinta mucho, entonces sabemos que hay actividad ureásica alta y la ureasa es una enzima que se usa eh, como indicador indirecto de la presencia de inhibidores, ¿no? Entonces, si pueden hacer esa prueba o mandar al laboratorio y decir, mira, si está alto en actividad ureásica, ok, hay que usar alguna alternativa de enzimas o de repente hasta un proceso térmico intermedio o disminuir la inclusión del producto, ¿no? No es lo mismo el expeller que la integral. La integral sí pasa por un proceso térmico porque generalmente pasa por autoclaves o por extrusoras donde la temperatura es suficiente para desactivar los inhibidores de tripsina, ¿no? Ok, ok, Augusto, gracias. Nuevamente recalcarles, por favor, a los que nos están acompañando, se va a poner el link de la encuesta en el chat y adicionalmente la forma de usar este QR es apuntar con la camarita del celular al QR y va a salir un link para llevarlos directamente a la encuesta. Voy avanzando con un par de preguntas más, porque ya estamos ya estamos sobre la hora en realidad. Así que voy a tratar de resumir. Aquí hay una pregunta que yo la he escuchado muchas veces, que se ha planteado tanto en aves y en cerdos, que es una pregunta ahí interesante, ¿no? Los animales en estadios ya de mediana edad o adultos producen sus propias enzimas proteolíticas, ¿no? Hablamos de pepsina, tripsina, quimiotripsina. ¿Realmente cree que una proteasa exógena marque alguna diferencia? Sí, claro. Cuando tú pones una proteasa exógena, lo que buscas es eh, desdoblar proteínas para las cuales el animal no tiene enzimas endógenas, ¿no? O porque produce la enzima en muy poca cantidad o porque no la produce. Y a veces el concepto de proteasa tiene que ir asociado con alguna otra enzima que el animal no produzca que ayude a desdoblar de repente primero carbohidratos que tienen envuelta esta proteína o lípidos que tienen envuelta esta proteína. El concepto de las proteasas, de las fitasas, todos están orientados a lo mismo. Es decir, producir una enzima o ofrecer al animal una enzima vía exógena que él no tenga o que tenga muy poca cantidad o que no sea suficientemente activa. Cualquiera de esas tres opciones te permite generar o te permite desarrollar una enzima que ayude al animal a desdoblar parte de la proteína que él es incapaz de hacer, ¿no? Por algún motivo. Ok, ingeniero Augusto. Esta es la última pregunta que voy a hacer. Las otras preguntas que no se estén contestando, nosotros nos vamos a comunicar directamente con ustedes para ir solucionando estas dudas. Eh, muchas, de, muchas de las alternativas que se han mencionado a este desabastecimiento de soya, como sea la harina de pescado, hidrolizados de soya, concentrados proteicos de soya, tienden a subir el costo del alimento. ¿Existe alguna fase de producción en donde pueda prescindir totalmente de la soya? Por ahí etapas en donde el requerimiento de proteína es bajo, como por ahí gestación, levante. ¿Existe alguna etapa donde se pueda prescindir totalmente de torta de soya como tal? Mira, no he hecho simulaciones. Sí, seguramente que sí. Bien dices en gestantes
porque son los animales que digieren mejor las partículas fibrosas. Vas a tener que hacer un aporte importante con aminoácidos, tienes que cuidar los niveles máximos, pero sí se puede. Y de repente recurrir a proteínas de más alto costo para cubrir puntos críticos. Por ejemplo, arginina, ¿no? No puedes poner toda la arginina en sintético y tendrías que usar mucho girasol, por ejemplo. ¿Cómo cubres la lisina si el girasol es bajo en lisina? Tienes que usar lisina sintética. Yo creo que podrías llegar a no usar la torta de soya, sí. Eh, Habría que ver qué pasa. Yo imagino que no pasa nada porque en Europa tú ves dietas trigo-cebada, sin soya y sin maíz. Hay que usar más enzimas, sí. Es todo un concepto diferente. Si ustedes revisan la data de las enzimas, la matriz que te ofrecen en Europa es diferente a la que ofrecen en Latinoamérica, porque trigo y cebada tienen distintos perfiles de fibra, distintas calidades de fibra, entonces requieren una enzima diferente. Pero sí, deberías poder hacer una dieta entera con girasol. No, 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 la soya no es inamovible, ¿no? Podrías de repente conseguir un pescado de bajo aporte de proteína, pero que sea de buena calidad. Digamos, un harín de pescado. Una de las cosas que pasa en estas épocas de niño, por ejemplo, es que el pescado que llega a la costa ya no es anchoveta, ¿no? Llegan otros peces, generalmente de carne blanca, como el perico, y de agua más caliente y más grasosos. Entonces, una harina de pescado de buena calidad, de buen proceso y que no tenga mucha histamina, que va a ser un poquito más grasosa, de 40 y tantos de proteína, por ahí llega a 50, pero si es buena, te puede cubrir totalmente tu inclusión de soya. Si el precio te da, si es lo único que hay, y se hacen los controles de histamina, de TBNs y de salmonela, sí, se puede dar, se puede dar. Listo, ingeniero Augusto. Eso ha sido todo con la parte de preguntas. Yo nuevamente le doy el pase ahí a Mariana y de mi lado agradecerles ahí, ingeniero Augusto, y a los que nos están acompañando hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, Iván. Gracias a todos. Estimados, para los que aún están conectados, por favor, los invitamos a realizar la encuesta que se encuentra en el chat para ayudarnos a seguir mejorando. Muchas gracias.